El sueño. Cuando llegó a las ruinas, después del largo camino a través del bosque, se dijo que había merecido la pena el esfuerzo. Allí, entre la maleza y los árboles, se hallaban los restos del torreón, que aún guardaba algo de su antigua magnificencia. El tiempo había derrumbado las paredes y ahora emergía roto y solitario, como defendiéndose de la curiosidad de los extraños. Estudió con detalle cómo podía acceder a él. Ya en lo alto se asomó a la casi derruida baranda que rodeaba la torre y dejó que el sol acariciase su cara con voluptuosidad. Se sintió feliz por primera vez en mucho tiempo. Quería estar sola, porque pronto dejaría de estarlo para siempre. Faltaban aún 24 horas para su boda y quería disfrutar del máximo de su último día de libertad. Eligió un lugar protegido por el sol. Se sentó y escuchó el silencio. No quería pensar, pero el pensamiento le había seguido hasta allí. Y en él solo estaba su futuro marido, el hombre al que no amaba. Un hombre con el que cualquier mujer se hubiera sentido feliz de casarse, pero que a pesar de todo, ella no podía amar. Habían crecido juntos porque eran vecinos, iban a la misma escuela. Un día ambos descubrieron el despertar del sexo, también juntos, y después se hicieron novios. Eso era lo que todos esperaban, y ella tampoco se planteó lo contrario. No estaba acostumbrada a pensar por sí misma. Se había visto empujada hacia Ricardo por las circunstancias que le rodeaban, y después la costumbre, la rutina, hicieron el resto. Ahora, cogida en su propia trampa, estaba a punto de casarse con un hombre a quien no amaba. Y había venido allí precisamente para no pensar en todo aquello. Comenzó a imaginar cómo debía de ser aquel lugar años atrás, cuando formaba parte del espléndido conjunto del Gran Casino de Juego de Barcelona. Se concentró en aquella idea, y lo hizo con tal fuerza que hasta le pareció sentir grabadas en las piedras que la rodeaban las vibraciones de todas las almas que habían venido hasta allí, ansiosas de tentar la suerte y probar fortuna en el juego. Poco a poco empezó a dejarse influir por el ambiente que estaba creando con su imaginación, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar para siempre. Y se quedó profundamente dormida, imaginando situaciones y personajes de otros tiempos. De repente la estremeció una ráfaga de frío intenso, y sobresaltada abrió los ojos. Todo había cambiado a su alrededor. El sol ya no brillaba en lo alto, y se dijo a sí misma que debía de estar soñando todavía. Se incorporó para comprobarlo. La torre ya no era solo una ruina, y ante su vista se extendía el magnífico edificio del casino de juego, exactamente igual a como ella lo había visto en las antiguas fotografías de hacía 100 años. Había luces en las ventanas y una suave música provenía de su interior. También se escuchaban voces y risas de gente mezcladas entre sí. ¿Qué había ocurrido? Se golpeó con fuerza los brazos y las piernas para reaccionar y despertar. La desesperación comenzaba a invadirla, pero descubrió al hombre. Estaba inclinado sobre la baranda y parecía mirar el horizonte sin verlo, ajeno a su presencia. Ella se acercó despacio. No sabía quién era ni qué hacía allí, pero al menos quizás él pudiera aclararle lo que estaba ocurriendo. Se detuvo a mirarlo. Era un hombre en la frontera de la madurez, y una elegancia especial parecía emanar de toda su persona. Armándose de valor, se acercó un poco más, apoyando la mano en su hombro, y le sacudió ligeramente. Él reaccionó entonces y la miró. Sus ojos parecieron llegar directamente al fondo de su alma, pero después volvió a contemplar fijamente el vacío. Ella pensó entonces que se iba a introducir en aquel momento sin cuestionarse nada, sin ni siquiera pensar si estaba soñando o no. Solo viviría aquel instante con intensidad. Y pocos minutos después, casi sin darse cuenta, ambos habían entablado un diálogo. Y el tiempo había dejado de existir para los dos. Pero de repente ambos se dieron cuenta de que su momento se acababa y se abrazaron estrechamente, permaneciendo unidos durante un largo rato.
hasta que ella sintió que solo estaba abrazando el vacío. Miró por todas partes intentando encontrarle, pero no vio a nadie. Estaba completamente sola. Entonces, instintivamente, se inclinó sobre la baranda y descubrió el cuerpo inmóvil del hombre, tirado sobre las rocas. Un grito se escapó de su garganta. Se incorporó con gran esfuerzo y despertó. Todo había sido un sueño dentro de otro sueño. Nada había ocurrido. Todo seguía igual. A duras penas consiguió llegar hasta la barandilla. El mar de árboles se alzó ante sus ojos en un verde monótono y desalentador. El cuerpo del hombre había desaparecido. Pero de repente le pareció ver algo que brillaba entre las piedras y automáticamente sus piernas parecieron recobrar el movimiento. Consiguió llegar hasta las columnas y con la agilidad de un gato salvaje se subió a un árbol y descendió por su tronco hasta llegar a tierra. Voló más que corrió entre la maleza y las piedras y se inclinó para recoger aquel objeto. Era una antigua fotografía. Con el corazón saltándole en el pecho la miró. Allí en la superficie del papel vio la imagen del hombre con el que había estado soñando y a su lado una mujer que le sonreía. Y aquella mujer tenía su mismo rostro. Era ella misma. Pudo percibir también que alguien había escrito algo al pie de la imagen. Estaba medio borrado por el tiempo, pero, aunque con dificultad, pudo descifrarlo. Era una dirección. Y comprendió que era la clave de todo aquel misterio. El día de su boda se levantó muy temprano y se vistió deprisa. Salió de la casa de sus padres sin hacer ruido. Nadie podía saber a dónde iba. Después se puso al volante de su coche, con la seguridad de que por una vez ella iba al encuentro de su destino. Cuando llegó a la calle, se detuvo frente al número de la casa que había leído en el papel. Aparcó el coche y se dirigió a la puerta. Estaba abierta. De pronto un hombre apareció en el umbral, como respondiendo a su pensamiento. Le reconoció enseguida. Era el hombre con el que compartió los momentos de irrealidad más reales de toda su vida. El hombre de su sueño. Se miraron sin hablar. No hacía falta. La noche anterior él también había tenido un sueño. El mismo sueño. Y los dos se reconocieron. No la invitó a entrar porque no existían puertas, ni abiertas ni cerradas. Solo existían los dos, compartiendo un momento de vida, de una vida que no iban a dejar escapar.